El primer villano de Kimetsu no Yaiba ya nos dijo cómo sería la obra. En casi todos los shonen existe ese primer villano básico y olvidable que solo sirve para que el protagonista demuestre lo que ha aprendido. Pero Kimetsu no Yaiba consigue hacer de este uno de los villanos más memorables de la obra gracias a lo bien utilizado que está y a cómo consigue conectar con la historia desde el primer momento. Nos situamos en el cuarto episodio de Kimetsu no Yaiba. Tan solo hemos podido disfrutar de 3 capítulos del anime, por lo que prácticamente no hemos visto nada. Hasta este momento hemos conocido brevemente a la familia de Tanjiro para verla morir en una sola noche mientras él se encontraba fuera de casa. Todos murieron menos Nezuko, quien fue convertida en un demonio. Mientras ambos se alejan de su antiguo hogar en busca de ayuda, son encontrados por Giyu Tomioka, el Pilar del Agua, quien decide perdonar la vida de Nezuko y enviar a Tanjiro con Sakonji Urokodaki, antiguo Pilar del Agua y maestro del propio Giyu. En su búsqueda del viejo maestro, son sorprendidos por un demonio con el que consiguen terminar gracias a la ayuda de Urokodaki, quien ya les había encontrado antes que ellos a él. El antiguo Pilar decide entrenar a Tanjiro durante más de un año, y cuando considera que ya le ha enseñado todo lo que podía, le presenta una última prueba. Le lleva frente a una enorme roca y le explica que solo podrá presentarse a la selección final si es capaz de partirla por la mitad usando únicamente su espada. Tanjiro pasa semanas intentando lograrlo, pero le resulta imposible. Es entonces cuando, de entre una extraña niebla, aparecen ante él 2 misteriosos jóvenes. Sabito, un muchacho de pelo rosado y una gran cicatriz en el rostro, y Makomo, una niña de apariencia tranquila y amable. Durante horas y horas, día tras día, ambos ayudan a Tanjiro a comprender las enseñanzas de Urokodaki y a utilizarlas de forma práctica, hasta que finalmente, tras semanas de entrenamiento, Tanjiro consigue cortar la roca por la mitad. Pero del mismo modo que aparecieron entre la niebla, Sabito y Makomo desaparecen de nuevo sin dejar rastro. Nunca llegaron a contarle demasiado sobre ellos, tan solo que ambos habían sido discípulos de Urokodaki y que compartían un enorme cariño hacia su maestro. Con esto, Tanjiro se encamina hacia la selección final. Una prueba en la que deberá sobrevivir durante 7 días en una montaña repleta de demonios para poder convertirse en cazador. En un principio, gracias a sus casi 2 años de entrenamiento, Tanjiro logra desenvolverse relativamente bien. Los demonios a los que se enfrenta son débiles, pues apenas han consumido humanos. Pero mientras ayuda para otro participante de la prueba, unas atronadoras pisadas comienzan a escucharse a lo lejos. Y entonces aparece un enorme demonio de brazos descomunales y una apariencia grotesca. Solo con verlo ya podía intuirse que era inmensamente más poderoso que el resto de demonios presentes en la montaña. Algo que no debería ser posible. Después de todo, aquel lugar estaba destinado a albergar únicamente demonios comunes. El monstruo se acerca lentamente y cuando finalmente tiene a Tanjiro delante, no lo ataca. En su lugar, fija la vista en la máscara que lleva colgada junto a la cabeza. La misma máscara que le entregó Urokodaki. Y entonces pregunta, ¿eres otro discípulo de Urokodaki? En ese instante, comprendemos que existe una relación directa entre aquel demonio y el viejo maestro. Es el propio demonio quien revela la verdad. Cuenta que fue capturado por Urokodaki y encerrado en aquella montaña hace más de 50 años. Y durante todo ese tiempo ha devorado a generaciones enteras de aspirantes, especialmente a los discípulos del antiguo Pilar. Con una tranquilidad perturbadora y un evidente placer en su voz, explica que ya se ha comido a 13 alumnos de Urokodaki, y entre todos ellos recuerda especialmente a 2, un joven de pelo rosado y una cicatriz en el rostro, y una pequeña llamada Makomo. En ese momento, Tanjiro comprende la verdad. Sabito y Makomo llevaban muertos mucho antes de que él los conociera, y el responsable se encuentra justo frente a él. El autor podría habernos presentado simplemente un demonio más fuerte que el resto, un villano memorable únicamente por su apariencia o por su poder. Pero en lugar de eso, decide crear un enemigo conectado con prácticamente todos los personajes importantes que hemos conocido hasta el momento. Con Tanjiro, con Urokodaki, con Sabito, con Makomo, e incluso, en el futuro, también con Giyu Tomioka. El mismo autor que te hace coger cariño a Sabito,
y Makomo decide después revelarte que llevan muertos desde hace años. Y acto seguido te pone frente a su asesino, un monstruo que además presume con orgullo de haber acabado con ellos, consiguiendo que tus ganas de verle morir no hagan más que aumentar. Quien se presenta como un simple demonio, termina siendo alguien que lleva medio siglo persiguiendo a Urokodaki desde su encierro, reconociendo a sus discípulos gracias a las máscaras que el maestro les entregaba para protegerles, y asesinándolos para herir a quien más los apreciaba, buscando la forma más cruel posible de vengarse del hombre que lo encerró. Por ello, el autor consigue que lo que debería haber sido simplemente un momento épico, ver a Tanjiro derrotar a su primer gran demonio, se convierta en un enfrentamiento con una enorme carga personal. Y todo ello tan solo en el 4.º episodio de la serie.